Dios les bendiga a todos, hermanos. Contento de estar en la casa del Señor hoy. Ven. Y como le había dicho, tenemos un tema especial. Es completamente diferente al tema que había propuesto la guía de Lifeway. Aquel estaba más entonado al día de la recordación, el día de Memorial Day. Pero entendí, ¿verdad?, después de mucha meditación, que este tema que habíamos estado aludiendo hace un tiempito, te bendiga, para poderlo empezar a reseñar, pues era bien apropiado. Amén. Y esto no es una clase de ciencia, es un enfoque en la Biblia. Amén. Pero es un tema, vamos a explicar primero por qué el tema es importante. Amén. Si no fuera importante, pues, ¿para qué discutirlo? Y para eso es que estamos aquí. Amén. Así que vamos a comenzar, porque más adelante vamos a estar reseñando, vamos a ver cómo lo intercalamos entre los estudios, ya sea de martes o quizás el mismo domingo. Lo vamos a hacer poco a poco, porque hay varios temas que son bien importantes que la iglesia conozca. Amén. Porque deja uno a la susodicha llamada ciencia del mundo y le meten a uno, ¿verdad?, como dice, 20,000 engaños y se los pasan a uno como si fueran ciertos. Hay muchas cosas de la ciencia que son ciertas, pero esta no es una de ellas. ¿Okay? Esto de que el mundo salió solo es una fantasía, como usted lo va a ver. Amén. Así que vamos a ir a lo que nos dice la palabra y algunas realidades, algunos ejemplos, solamente como introducción. Lo vamos a hacer de manera breve para que todos podamos entenderlo. Más adelante, pues vamos a ampliar en otra ocasión. Amén. Así que creación tiene que ver con que todo lo que usted conoce en el mundo fue creado por Dios. Eso nos lo dice la Biblia. Evolución es la creencia secular, o sea, mundana, de que todo salió de una casualidad. ¿Okay? Y vamos a describir qué fue esa casualidad en una forma somera para que usted pueda ver. Va a ver que la evolución es una religión, hermano. Es una religión. ¿Por qué? Porque hay elementos ahí, ¿okay?, que no han sido probados, nunca podrán ser probados. Los que creen en ella, creen por fe, usando la definición secular de religión, claro está. Así que esta religión es creada, la evolución, teoría, porque no es ciencia, teoría de la evolución, porque quieren demostrar que no hacía falta Dios para las cosas que tenemos. O sea, para que el mundo existiera, no hacía falta Dios. Esto es eco de lo que habla en Romanos capítulo 1, que dice, ellos tomaron, el mundo decidió no tener en cuenta a Dios, porque no querían someterse al Señor. Entonces el Señor lo que hizo fue que como dice, la ilustración que está en mi mente, Él le abrió la puerta del redil, del cercado, como decimos aquí en Puerto Rico, se fueron al monte y en el monte empezaron a inventar cuantas cosas había. Dice que el Señor los entregó una mente reprobada, o sea, para que inventen cosas que el Señor proscribió, que el Señor no quiere, que el Señor sabe que son falsas, pero por ahí están. Así que vamos a hablar un poquito de ello en esta mañana. Así que vamos a ir a algunos de estos temas, no vamos a estar hablando de todo esto porque el tiempo no nos va a dar, ¿ok? Y vamos a describir, ¿verdad?, porque es importante. Cosmovisión, es una palabra de domingo, vamos a explicar lo que es esto. La creación según la Biblia, ¿qué demuestra la creación? ¿Qué es la teoría de la evolución? A nadie le dicen que es teoría, en la escuela le dicen que esa es la ciencia y le dan un montón de datos, pero escondido detrás de eso es una teoría, o sea que es algo que no se ha probado. Y los tipos de evolución y las razones por las cuales se enseña la evolución, los peligros de tragarse todo eso, y entonces estos últimos dos, la edad de la Tierra y los dinosaurios, eso lo vamos a hablar más tarde, que no vamos a estar hablando de dinosaurios tanto, y el repaso es para más tarde, de que no se ponga nervioso, eso va a ver más adelante. Muy bien, pues, ¿por qué es importante este tema, hermano? Primero, porque la teoría, lo subrayo, de la evolución, que fue avanzada por este caballero que está aquí, usted lo conoce, ¿verdad? Casi de lado, todo el mundo lo conoce. Charles Darwin, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es tan famoso que la gente con solamente ver la cara así, ese es Darwin. ¿Okay? De hecho, por allá en Perú, que está cerquita de la isla que se llama Galápagos,
que fue donde paró el barco, el Beagle, era que se llamaba, el barco donde iba este caballero, para allá en el 1800. Pues allí en los Galápagos encontró un montón de unas tortugas, unas gaviotas, unas cosas, donde él basó esa observación y él dijo, puede ser que yo esté mal, pero esto es lo que yo observo. Más adelante la gente diría, no, él no estaba mal, él estaba completamente bien. Pero él mismo decía, puede que yo esté mal, que esto sea un disparate, pero esto fue lo que yo observé. Pues esas islas quedan cerca de Perú. Y en Perú hay muchos niños que se llaman Darwin con G. Entonces, porque Darwin estuvo cerquita de allí. Muy bien. Y este otro, pues no sé, el primo de él, o algo así parecido. Según él, ¿verdad? Porque él dice que el eslabón, hay un eslabón entre este y este, que es el eslabón perdido. La realidad es que está tan perdido que no existe. O sea, no hay un brinco que demuestre esto, pero lo vamos a ver más adelante, hermano. ¿Okay? Esta falsamente llamada ciencia enseña que todo vino a ser a partir de un punto de comienzo. O sea, hubo un momento que todo comenzó, pero Dios no estaba allí. La Biblia dice que todo comenzó para nosotros en el mundo, comenzó un momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios estaba allí. Pero ellos dicen, en un momento hubo un principio, pero Dios no hizo falta para eso, porque todo empezó a salir solo. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Así que es una teoría. Toda esta mentira, ¿verdad?, que veremos, se está enseñando en las escuelas seculares. Eso está en todos los libros de texto. Desde siempre, toda la vida. ¿Ok? Y le dicen, chacho, hace 63 millones de años cayó un meteorito y eso mató a todos los dinosaurios. Usted sabe que son 60. Usted no puede pensar 100 años para atrás, va a pensar 63 millones de años. Pero cuando usted viene a ver, le dice, yo sacan 63 millones de años. ¿Okay? Y todo ello, ¿cómo encaja eso con las edades que habla la palabra del Señor? La palabra del Señor, si usted sigue sumando y restando, usted va como 4,000 y pico años antes de Cristo. Si le suma los 2,000 después de Cristo, van como 6,000 años de edad en el mundo. ¿Cómo encajan 6,000 años con millones? Millones son los dinosaurios. Si te van para atrás, cuando todo comenzó, son billones de años que ellos reclaman haber pasado. ¿Okay? Vamos a ver lo que nos dice la palabra al respecto. Amén. Así que es bien importante porque esto enseña. Esto también, esta ilustración usted la va a poder ver en diferentes libros de texto, que todo empezó, ¿verdad? Las últimas evoluciones es que en un momento dado, ¿verdad?, de un chimpancé, después fue como un gorila, después un homínido, después un cromañón, que es un neandertal, ¿cómo se llama? Y después usted. Y esto es lo que pasa aquí. ¿Okay? Así que la teoría de la evolución depende de la inexistencia del Dios creador. Así que Dios es inexistente, no hace falta para nada. Así que si no hace falta para nada, pues ya usted ve. Así que es incompatible porque la palabra del Señor, en la cual usted creyó, y usted creyó en Cristo, amén. Fíjate que esto es importante. ¿A cuántas partes de la palabra usted le creyó? ¿A unas cuantas? ¿A las necesarias? Usted le creyó a toda la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que todo el consejo de la palabra es útil para el creyente, para enseñar e instruir en justicia. Pues toda la palabra. ¿Se acuerda que el presidente que dijo, hace muchos años, dijo, esta parte sí, esta parte no? Pero eso eran cosas erróneas que estaba haciendo el caballero. La palabra del Señor es toda, hermano. ¿Usted le va a creer a Dios? ¿Usted le cree a Dios para salvación? Pues usted le cree a Dios para todo. Ahora, cuando lo que enseña el mundo está diferente a lo que enseña la Biblia, hay una explicación para ello. Y vamos a ir, en este tema, vamos a ir precisamente a esto. ¿Ven? Así que, cosmovisión es cómo usted ve el mundo. Cosmos, el mundo, la visión, cómo usted ve el mundo. Hay dos formas. La forma bíblica de mirar es que Dios creó el universo. Dios creó la vida y los seres humanos. Usted lo ve todo descrito. ¿Cómo está? Y el universo es joven, relativamente joven. Tiene miles de años, no billones de años. Lo vamos a ver. La otra cosmovisión es la secular, o sea, la del mundo. El universo se originó con una explosión. Eso se ha dicho Big Bang. Por eso es que han lanzado todos estos telescopios bien para arriba, especialmente con aquel caballero que se llamaba Hubble, el cual uno de estos telescopios grandes que están en el espacio, lo pusieron el nombre de él, porque Hubble teorizaba de que el universo se está expandiendo todavía, que él ve cambios en la localización de las galaxias. Eso es porque eso empezó desde un puntito que explotó
y todavía se está expandiendo. Entonces calculó la constante de Hubble, la velocidad a la cual el universo se está expandiendo. Quiere decir que si le da para atrás a ese crecimiento, él determinó cuánto tiempo hace que fue que todo comenzó. De ahí que viene este número. De 12 a 15 billones de años fue que todo explotó y empezó a expandirse. ¿Cómo lo saben? En un montón de asuntos y estimaciones matemáticas. ¿Amén? Ellos determinan esto. Y si Dios lo creó que se siguiera expandiendo solo, pero ellos no consideran estas cosas, ¿verdad? Ellos consideran que todo tuvo que haber comenzado sin la necesidad de Dios. Y eso llega a unas conclusiones que no necesitan a Dios para nada. Así que mediante procesos naturales, la vida se formó mediante procesos naturales, ¿verdad? Y el universo en realidad tiene de 12 a 15 billones de años de edad. ¿Okay? Trate de pensar, ¿verdad?, la cantidad de años y cómo es que llegan a ello. Así que la creación, según la Biblia, en el principio dice que Dios creó todas las cosas a partir de la nada. Él no necesitó nada para crearlo, porque no había nada. Inclusive ya cuando dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es que justo antes de ese punto del principio no había nada. Entonces Él creó cielos y tierra. Amén. Así que en Génesis 1:1 vemos precisamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra del Señor también dice que Dios creó porque así lo quiso, por su sabiduría. Él lo quiso crear. No se vio obligado, pero lo creó todo. Y lo hizo por su sabiduría. Claro, el propósito era poner eventualmente al hombre allí, en la creación, para que fuese su especial tesoro. Usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? El pecado lo dañó todo. Y Cristo ahora está restaurando todas las cosas. Amén. Mediante el poder de Dios. Así que, como dice en Génesis 1:31, Dios vio que todo lo que había hecho, y era bueno todo, en gran manera. Y fue esa tarde y la mañana, el día sexto, ahí fue que Él terminó de crearlo todo. Inclusive, cuando va a los detalles de la creación, no fueron 6 días de 2 billones de años cada uno, porque eso es una aberración. Los días en la Biblia usan la misma palabra para el día de 24 horas que los días que estaban en el Génesis. Un día de 24 horas. El Señor no necesita billones de años para crear nada, hermano. Él hizo todo de un alón, como dicen acá en buen castellano. Amén. Dios creó para que la creación le diera gloria. Ese fue el propósito. ¿Para qué Dios creó todo? Definitivamente no fue para entretenerse. Era para que todo le diera gloria. Amén. Suena un poco raro, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que no nos gloriemos nosotros, pero eso es usted. Pero el Señor es el que tiene credenciales y Él es el que merece toda gloria. Amén. Por eso es que adoramos al Señor y bendecimos al Señor. Amén. Pero nosotros no nos alabamos a nosotros mismos. Pero el Señor merece toda alabanza. ¿Para qué creó todo? Para eso mismo. ¿Ven? Para que todo fuera, y como dice en Efesios, dice, en la restauración por medio de la fe en Cristo, dice, para que fuéramos para alabanza de su gloria. Y lo repito un montón de veces, como un disco rayado ahí en Efesios 1, Pablo. Y es por eso mismo, y seguramente Él tiene en mente todo esto que la palabra del Señor dice acerca de para qué nos creó. Aquí, de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Amén. Que Dios creó para que la creación le diera gloria. También acá, en Colosenses 1:16, dice, empezó para prácticamente lo mismo. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ese es el mismo Cristo en el cual usted creyó para salvación. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Si usted creyó en Cristo y es verdad para salvación, esto también es verdad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alguien está metiendo embustes por ahí, hermano. Cristo no es. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Estamos acostumbrados a las noticias que vengan con embustes a cada rato. Mira las noticias que salen casi siempre del gobierno, de diferentes gobiernos, y más de la mitad es embuste. Porque el gobierno está basado en quedar bien con todo el mundo. Quedó bien contigo, y no es posible quedar bien con todo el mundo. Entonces muchas de estas cosas son hechas por hombres falibles que fallan. Casi nunca usted ve una persona afuera diciendo, yo fallé y me arrepiento y lo voy a arreglar.
Nunca escucha eso. Todas las cosas y cada cual se justifica. Cuando hay un problema causado por un montón de personas y cada cual se justifica, alguien está mintiendo. Vuelvo a digo, el Señor no es, el hombre, mentiroso. Tanto la creación como la palabra de Dios forman parte de su revelación. Y las dos hablan de su gloria. La palabra de Dios y la creación de Dios habla de la gloria del Señor. Amén. Déjame ir aquí un momentito. Salmo 19, 1 y 4 dice, los cielos, reconoce cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. O sea, un día hoy, un día mañana, y sigue así, pasado mañana. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, la de la creación. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Está hablando de cuando el Señor lo creó todo, como su voz. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, de la nada. ¿Okay? Y lo dice claramente, dice, puso tabernáculo, o sea, puso ahí inmediatamente en los cielos. Tabernáculo es la vivienda para el sol, dice, aquí puso el sol, ahí puso la luna, puso los astros. Y puso 800 mil millones de cosas más. Usted ve y dice, por allá hay una estrella que explotó. Dice, debo estar asustado, dice, está a 43 millones de años luz. Y dice, 43 millones de años luz. Usted se tarda a 65 millas por hora, 2 horas y pico para llegar a San Juan. A la velocidad de la luz, 3 millones, 300 millas, a 3 millones de kilómetros por hora. Y usted está a 43 millones de esa velocidad, usted llega a esa galaxia que ellos dicen que explotó. Y estoy seguro que fue que explotó. Pero si la ciencia ha avanzado al punto de que pueden sentir que por allá hubo una explosión porque hubo un destellito. Esa explosión ocurrió hace 43 millones de años, dicen ellos. Entonces uno dice, 43 millones de años, y nos venimos a dar cuenta ahora. O sea, que son cositas que están media chuecas, y todo es por la teoría del tiempo-distancia y todas estas cosas que usted ha escuchado. Así que vamos a ir a lo que nos dice la palabra del Señor con estas cosas. ¿Ok? El hecho de que Dios sea el creador distingue a Jehová como el único Dios. Dice Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, refiriéndose al arca del pacto. Amén. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Así que esta verdad está incluida en muchas porciones de la palabra. Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Como es que dice, no, el énfasis no es en ese regaño que lo da, en el énfasis que dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? O sea, somos todos creados por Dios. Por eso que decimos, somos criaturas de Dios, pero solamente son hijos de Dios los que han sido salvados por Cristo. Amén. Jeremías también habla así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Regaño de Jeremías al pueblo de ese tiempo. Amén. Así que demuestra la creación. El hombre en la creación demuestra que hay un creador. Amén. Y Dios creó al hombre a su imagen, no se nos olvide. Claro, no es que Dios se ve como nosotros, así como usted lo mira con los ojos, sino que la esencia del hombre como tal. Primero dice que, esta porción bíblica dice que Él puso eternidad en nuestro corazón, o sea que el hombre fue creado eterno. En ningún momento se le dijo a Adán y Eva, ustedes van a durar tanto tiempo. Eso vino después del pecado. La intención era que fueran eternos con Dios y que Dios estuviera en el huerto. Dice, el Espíritu de Jehová estaba allí en el huerto y se paseaba por el huerto. Eso es lo que Dios quería. Sabe que el pecado lo echó a perder todo, pero en esa forma que fue que Dios creó al hombre, a la imagen, y los creó varón y hembra. ¿Va viendo otra cosa que hace el mundo hoy? Entre varón y hembra ahora hay como 17,000 cosas más. Cada día sale una nueva. Yo me resisto a entenderlo. Que dice, aquel es transgénero. Entonces uno dice, una mujer transgénero. ¿Qué quiere decir mujer transgénero? Yo sé lo que quiere decir, pero usted se preguntará, ¿es que nació hombre y se transformó a mujer? ¿O es que mujer se transformó hombre? Está hablando de lo que es ahora, o cree él o ella que es ahora, o lo que era cuando nació. Y ahí empieza entonces toda esa confusión. Entonces, ¿usted no se da cuenta de las cosas del mundo como son? Confusas.
Y después que crean esa confusión, crea 20.000 problemas más en la sociedad, pero dicen que eso está bien, que eso es progreso. La palabra del Señor es más sencilla. Y verás, varón y hembra. Y usted lo ve en los hospitales cuando nacen. En los hospitales hay 17.000 clases. No dice, ¿qué salió? ¿Nena o nene? Hasta ellos mismos lo dicen. Porque y el bebé no va a decir, yo me siento de esta otra forma. Eso son poca vergüenza de los adultos. Los adultos queriendo imponer en los niños. Mira otra vez el caballero allá arriba. Sí, es posible. ¿Ok? Así que, ¿qué es la teoría de la evolución? Ya hablamos de la creación, lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué es la teoría de la evolución? La creencia de que el universo se originó a partir de una masa de materia, que no se sabe dónde salió, no lo pueden explicar. Toda esta teoría necesita que hubiera algo. Y la pregunta es, si fuera así, ¿y ese algo de dónde salió? Esa pregunta no existe en la creación de la Biblia, por la Biblia, porque Dios lo creó todo a partir de nada, lo dice claramente. Pero aquí hace falta algo. ¿De dónde salió ese algo? Nadie lo sabe explicar. Ellos, por lo menos, bueno, ninguno de ellos. La explicación está en la Biblia. Pero como ellos decidieron no creerle a Dios, pues ya usted sabe. Y eventualmente esa masa, ¿verdad?, tuvo una confluencia y explotó. Estamos hablando del origen de los cuerpos inánimes, ¿verdad?, de los planetas. Y eventualmente explotó y empezó a expandirse. Lo que yo le mencioné acerca del caballero Hubble. Y luego de millones de años, los planetas, las estrellas y las galaxias empezaron a formarse, a aglomerarse, y ahí se formaron unas nubes de plasma, qué sé yo qué. Después se formaron como unos aglómeros, ¿verdad?, que le llamamos eventualmente planetas, y a través de billones de años, pues esos planetas se fueron desarrollando, se fueron como que agrupando. Entonces eventualmente hubo una estrella que se llamaba el Sol, le llamamos el Sol, y esa estrella quedó con unos planetas alrededor, y uno de esos planetas quedó idealmente situado para la formación de la vida. Usted ha visto todas las noticias que hablan. Por allá enviaron un montón de cosas, están tratando de ver si en Marte por fin hay condiciones para el sostenimiento de la vida. Nunca las ha habido. Eso no había que enviar un cohete para allá para eso se sabía. Pero ahora quieren ver, ¿pudo haber vida en Marte antes? Y desde antes, vean, hay como unas cosas que parecen unos canales de agua y eran simplemente como unos surcos de cuando nació el planeta, cuando el Señor lo creó. Y todo ello se ha probado que no ha habido vida, no ha encontrado vida. Cada te enviaron el helicópterito aquel y nada, está el probe allí esperando que vaya un cohete para recoger las muestras que él guardó en unos canisters. Un día de esto va a enviar un cohete, está en planes para el 2030 y qué sé yo qué, para buscar esos canisters, a ver el polvo y la tierra que hay allí. En realidad no hay nada. Vida hay aquí. Se formó esta vida, dicen ellos, por casualidad, porque estaban todas las cosas necesarias para que se formara la vida. Solamente se puede documentar que hay vida en este planeta. ¿De dónde vino? La Biblia lo dice, porque el Señor lo quiso crear así. Amén. Así que de la materia que había en el planeta Tierra surgió una célula. ¿Cómo surgió? No se sabe, no se puede explicar. De las cosas químicas inorgánicas se juntaron y salió algo orgánico. Los que han estado en la universidad estudiando química o biología, te tienen que dar cuenta de esta imposibilidad. ¿Okay? Cada rato sale una noticia de vez en cuando, crean vida en el laboratorio. Y después más adelante vienen otros y dicen, no, eso no fue así. Era wishful thinking, ¿verdad? Como dice. Así que esto que surgió, ¿verdad? Se transformó esa célula en un microorganismo, muchas células, y se transformó en un animal vertebrado eventualmente. Y después eventualmente, después de muchos billones de años, se transformó eventualmente en el hombre. Pero entre ese microorganismo y el hombre hubo un montón de seres vivientes más. El último, antes del hombre, es el mono. ¿Ok? Como le conocemos. Así que, tipos de evolución. Evolución cósmica, eso es el Big Bang. La explosión. Hay una forma bíblica de verlo. Dice, hay unos bumper stickers que ya no se ven, decía Creation, the Big Bang Theory. God set the work and ¡bang! It happened. Ese es el Big Bang. Eso se lo pone y no le gusta a mucha gente. Evolución orgánica, el origen de la vida. Después que los planetas surgieron, viene esta sopa de células que sale de no sé dónde y hay unas confluencias y sale la vida. Y después, microevolución.
Microevolución es real. ¿Usted tiene pejo? Gato. ¿Ese gato y ese pejo es igual a los demás? ¿Cuántas clases de pejos hay? ¿Cuántas razas hay? Las que están documentadas y todos los que no son razas, pero son razas, que no son de papeles, que están por ahí sueltos. Los satos son diferentes. No hay ninguno igual. Eso es microevolución. De un pejo, una pareja de pejos, salieron toda la cantidad de pejos. Entonces van y dicen, bueno, yo voy a cruzar este, que tiene las orejas grandes, con el otro, que es pelú. Y sale uno de orejas grandes y pelú, casi siempre. ¿Ves? Y hay diferentes. Entonces, en esas mezcolanzas, sí, son físicas. Lo mismo sucede con las plantas. Te corta, ¿verdad? Puede hacer un injerto de una con otra. Y mira a ver, y la planta, la misma planta, y si tiene el mismo nombre taxonómico, y usted la compra igual, y no le salen las flores iguales, no le salen las hojas iguales, no le sale el tamaño igual. ¿Por qué? Porque esas variaciones están intrínsecas en los seres vivientes. Nadie va a decir lo que es la evolución. Mira este gato amarillo y este blanco y aquello que es así como de mezcla de colores, que se ve que es hembra, qué sé yo, qué cosas así. Esas cosas suceden, esa es real. Pero eso no es evolución en el sentido que le llame cambiar de un ser viviente a otros. Esa se llama macroevolución. Cuando hablamos de creación versus evolución, estamos hablando de macroevolución. ¿Qué es macroevolución? Pues macroevolución es que dice que en un momento dado se vieron estas células, de momento salieron los peces se idearon que iban a sacar patas, y de ahí salieron, ¿verdad?, los animales que se arrastran, los reptiles, y después de ahí evolucionaron y salieron, de alguna forma, los mamíferos, y los mamíferos, ¿verdad?, por ahí fueron diversificando en diferentes especies, y uno de ellos era el mono, y después de ahí evolucionó el mono hasta llegar hasta usted y yo, dicen ellos. Eso es macroevolución, eso no se ha probado en ningún sitio. Que de un ser viviente, de una especie, de momento, por efecto de muchos años, salga otro. Y muchas veces usted mira los libros de ciencia, especialmente en National Geographic, son bien militantes con estas tonterías, hablan, sí, porque hubo unos peces que están allá en un lago bien profundo, y como no hay luz, pues no necesitan ojos. Entonces ellos no tienen ojos. O sea que a lo largo de millones de años hubo un pez que sí tenía ojos y decidió que iba a vivir abajo, y cada vez fue bajando más para poder soportar la presión, y cada vez que iba se iba quedando más ciego, hasta que a lo largo de millones de años ya esos peces están allá abajo. ¿Y dónde están los peces entre medio? O sea que son locos encontrando fósiles, pero no encuentran los fósiles que están entre medio. En algún sitio tienen que estar. No están porque no existen. ¿Está viendo? Esos fósiles entre medio son los eslabones perdidos. Y muchas veces hace mucho chiste acerca del eslabón perdido entre el último que se consideraba completamente mono y el primero que se pudo haber considerado completamente hombre, el eslabón perdido. Hubo uno cercano en la high cuando yo estaba. Sí, le decían el eslabón perdido. ¿Ah? Sí, pero esa Lucy era un Australopithecus o Mecanthropus, una cosa de esta. Vamos a hablar de eso más. Esos eran los que eran monos, que los confunden con humanos. Como ellos no están allí para defenderse tampoco. Pero en las hay, en José de Diego, para los 70, había uno que le decían el eslabón perdido. Ajá. Eso, jocosamente, no me crea eso es un chiste, hermano. Sí. También los cavernícolas. Sí, que no hablaban, y con un palo en la mano y todas esas cosas. En la época de las cavernas no hay evidencia que seres que no fueran hombres hubieran vivido en caverna alguna. Todas esas cosas son cuentos. Y te cuenta, busque, todas esas imágenes están por todos lados, pero eso no es cierto, hermano. ¿Okay? La evolución cósmica enseña que el universo se formó a partir de una masa de materia sin la intervención de Dios. ¿De dónde entonces salió la materia? A saberse. ¿Okay? ¿Usted conoce se acuerda de estos periodos? El periodo cámbrico.
¿Se acuerda del Jurásico? Usted sabe, el Jurásico, porque vio las películas de Jurassic Park. Cuando estaban los dinosaurios, se llamaba el periodo Jurásico. Pues el periodo cámbrico y precámbrico era cuando estaban, todavía la vida estaba en el agua, decían ellos, no había más nada. Okay. Así que una mezcla de compuestos químicos antes de este tiempo cobró vida. ¿Cómo algo sin vida cobró vida? Tampoco hay explicación en la ciencia. La palabra del Señor claramente dice que la vida la formó Él. Amén. Aquí está la sopa que le dije. La evolución orgánica dice, la tierra se enfrió y formó rocas. Al llover por millones de años, la tierra que estaba en las rocas formó una sopa, o sea, un brebaje. Esa sopa cobró vida y formó los primeros seres vivientes. Por eso que ponemos aquí, ¿verdad?, el extraen de esto de DNA aquí. Estas criaturas evolucionaron en los animales que conocemos hoy. Tiene 20.000 boquetes esta teoría, cosas fundamentales. ¿De dónde surgió la materia? ¿De dónde la materia inorgánica, o sea, tierra y minerales, surgió vida? Si surgió vida, si hubiera surgido vida, ¿cómo esas vidas en diferentes especies fueron formándose a partir de una sola? ¿Cómo cambiaron? No hay evidencia. O sea, tiene 20.000 boquetes la teoría esta por todos lados. ¿Ah? Sí, exacto. Todo este proceso, matemáticamente, dicen ellos, todas estas cosas pueden ir sucediendo. Sí, solamente sí, hay una cantidad de tiempo bien grande, para que en esa cantidad de tiempo bien grande, las evoluciones de animales y humanos que no van a funcionar se mueran. Y los que se quedan viviendo son los que eran viables. Lo que llaman selección natural, se lo inventó el caballero Darwin también. La selección natural es real, por eso usted ve, hay matitas que se dan y otras que no se dan. Hay animales que se dan y otros que no se dan. Inclusive cuando hacen una mezcla de perros, dice, yo quiero un pajito que sea chiquito, pero que sea bonito y que no ladre. Y que no tenga pelo largo. Y muchas veces lo logran con los cruces. Pero dice, pero salió con problemas del corazón. El Yorkshire Terrier es un ejemplo. Bonito, chiquito, así. Bueno, que Úrsula tenía uno o dos, ¿verdad? Uno. Problema del corazón crónico tiene. Es un defecto, dice que eso es un defecto de la raza. O sea que si fuera por selección natural, la única forma de esa raza poder vivir hasta donde estamos ahí es porque el hombre le ayuda. Pero si usted suelta un Yorkshire Terrier en el monte, dura lo que un lirio, que no va a tener nada que lo apoye allí. Eso es selección natural, las cosas que son más fuertes duran más. Pero eso no quiere decir que pruebe que a lo largo de millones y billones de años, los hombres y mujeres más saludables somos los que estamos aquí. Eso en realidad no tiene ningún fundamento, como vamos a ver a través de no este estudio solamente, sino en otros estudios posteriores. ¿Okay? Así que todas estas cositas, ¿verdad?, que vemos aquí, vemos en el caso, la microevolución, sin embargo, microevolución, no macro, micro, es real. Por ejemplo, si usted viene a ver todos estos seres que vemos ahí, el armadillo, este que llaman pangolín, más o menos lo mismo, el oso hormiguero con espinas y el oso hormiguero gigante, todo eso están relacionados, son parte y variaciones de una misma especie, o sea, son primos hermanos. Eso es real, pero eso no es la macroevolución. Macroevolución es que dijeran, este que está aquí salió de un guimo en un momento dado, o salió de un sapo, no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Ok? Así que estos son, microevolución son variaciones dentro de la misma especie. Macroevolución es de una especie sale otra, lo cual no se ha probado nunca, hermano. Así que la microevolución es real, ¿ok? Y a esta se le conoce como selección natural. Pues, los más fuertecitos duran más y los menos fuertecitos duran menos. La misma Biblia dice, los que son normales viven 70 y los más robustos viven 80. Está aludiendo a eso mismo, ¿verdad? ¿Ok? El problema es que los evolucionistas usan la microevolución y dicen, macroevolución es verdad. Si la microevolución es verdad, la macroevolución también. Y ahí que está el embuste grande que están en todos los libros de ciencia que están por ahí. ¿Ok?
Así que acá en Génesis se nos dice, todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De hecho, usted ha visto un gato que venga y usted le diga, yo no me siento gato, me siento gata. ¿Vas a hacer algo con eso? Porque la poca vergüenza es del hombre nada más. ¿Usted ha visto aberraciones así de ese tipo de índole sexual aquí con los animales? No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Si fueron creados machos y hembras también. ¿Eh? Porque la poca vergüenza viene del hombre porque decidieron no tener en cuenta a Dios. ¿Ven? Mira aquí, por ejemplo. Microevolución es esto. Que unos perritos de esta forma aquí. Que parece que esto es como si fuera un labrador, ¿verdad? Esto es un gran danés. Y estos son unos poodles. Todos son perros. Nadie dijera, ahí metiste un gato. Todos son perros. ¿Okay? Eso es microevolución. Entonces, de estos dos perros que estaban en el arca, ¿no? Si le vamos a creer a Dios, hubo dos perros en el arca. O más, posiblemente había más. De esta especie mete 7. Está bien. De estos esos perros salieron todas estas mezclas que vemos hoy. Claro, muchas de ellas son creadas por el hombre, o sea, mezclas y cruces creados por el hombre. ¿Ok? Así que, déjame chequear, había una aquí que se me fue. No, esta está bien. Así que ningún tipo de problema con la llamada microevolución. Son variaciones dentro de la misma especie. Son, ¿verdad?, variaciones que la paz y lo vemos. Pero macroevolución es otra cosa, hermano. Macroevolución es lo que vemos aquí. Dicen, hubo un ancestro común que salió de la sopa aquella inorgánica y de momento, un buen día, salió una célula viva, una celulita. Sí, y de ahí salió un ser viviente que es el ancestro, o sea, el tatara de todas las cosas vivientes. Y por aquí salieron las bacterias, por aquí salieron las arqueabacterias, por aquí salieron otros, ¿verdad?, tipos de bacterias mitocondrias que fueron las células multicelulares, salieron las algas, los dinoflagelados, que son aquellas cosas que flotaban en el agua precámbrica, aquella que les mostré aquí. Un tipo de corales, otras algas verdes, surgieron los helechos, ¿okay? Y por aquí salieron, ¿verdad?, lo que llamamos la agua viva, ¿cómo llaman esto? Se me olvida el nombre en español, en inglés. Yeast, que son las levaduras, las esponjas, nematodos, moluscos. Ya por aquí ya está más conociendo las amibas, ¿te acuerdas? Y por ahí salen, ¿verdad?, diferentes tipos de hongos. Y va surgiendo todo por aquí, sobre los artrópodos, sobre las plantas por acá. Y por ahí sigue los vertebrados. Y después de aquí, pues, pone el vertebrado un caballo. Pero el vertebrado famoso es el mono. Y usted. Así que, esto es lo que ellos dicen. Todo esto salió de una sola. El Señor dice que Él creó a cada uno según su especie, como usted vio allá en Génesis 6 también. Nunca se ha observado esto, que de aquí vayan diferentes especies hasta que terminen ¿okay? Y que de aquí hay un tren que pruebe que todo fue poco a poco hasta que llegó al caballo. Eso no existe en ningún sitio. Eso no existe, en el fósil no existe. Usted diría que se habrán cansado ya. Si no lo acaban de encontrar, es que no lo hay. Encuentran de los animales como son o como fueron, pero no lo encuentran los que están entre medio. ¿Por qué será eso? ¿Verdad? Porque no estaban. Así que esto es una ilustración también. Microevolución. Tiene aquí un lagartijo grande, no chiquito. ¿Okay? Y aquí de momento tiene otro que tiene unas bandas, unas colores. Pero todo viene a ver el mismo reptil. Esto está bien. El problema es aquí. Que de aquí dicen, un día empezó a cambiar. Hasta que de momento empezó a echar como unas plumitas. Y después aquí se ve y dice, ya se parece a un precorrecamino. Y por aquí sigue aquí y de momento mira, se transformó en un correcamino a lo largo de billones de años. De encuentran fósiles. Y del correcamino también. Y de los que están entre medio, ni hablar. No hay ninguno. Porque no hay tal cosa.
Por ejemplo, aquí también. Macroevolución. ¿Ok? Los pájaros, dicen ellos, descienden de los reptiles. Pues dicen, oye, como que la osamenta se ve parecida, lo único que le falta son las alas. Ah, pues mira, aquí salió uno ya. Se pueden encontrar fósiles de pájaros y reptiles. Y los pájaros reptiles entre medio, así. Porque no hay, no lo hay, hermano. Claro, vuelvo otra vez, ella entiende que va a hacer gistar, pero no lo vamos a hacer. Ahí mismo. Muy bien. Un pterodáctilo, usted lo vio porque usted veía los picapiedras. Ya. Los picapiedras salía el pterodáctilo y el brontosaurio. Sí, no, era así, como el avión de los picapiedras. Y estaba el triceratops, ellos decían el triceratoro, le decían el que tenía como el escudo ese grande aquí. ¿Okay? Y lo usaban como medio de transporte. El triceratoro era el Uber. Además del cajito que tenía Pedro Picapiedra, que era Food Power, ¿te acuerdas? Okay. Los pterodáctilos eran reptiles que volaban. Pero eran reptiles. Okay. Pero hay mamíferos que vuelan. Mira un mamífero que vuela aquí. Murciélagos vuelan y es un mamífero. Es más, hay mamíferos que viven en el mar. Todas las ballenas y su familia son mamíferos que viven en el mar. Y hay aves que no vuelan. El avestruz no vuela. ¿Verdad? Y la familia de estos... ¿Ah? Las gallinas tienen un aletazo y caen en un palo, pero no es que vuelan normalmente. No son aves que vuelen. ¿Ok? Así que la definición de ave no es que vuele. La definición de ave es todo su físico. Esto no era un ave. Esto era un reptil que volaba. Esto no es un ave. Esto es un mamífero que vuela. Se le ven hasta los dientes y todo aquí. Es como un ratón con alas. ¿Usted ha oído del platypus? El ornitorrinco en español. Es un mamífero, pero las patas son como de pato y el pico de pato. Hay gente que dice, eso fue una broma que hizo el Señor para confundir a los sabios del mundo. No puedan, y nadie, oye, y ningún de estos sabios del mundo dice, míralo ahí. Ahí está, ese es de entremedio. Que iba a ser o un ave y se quedó entre medio antes de llegar completamente a mamífero. No, pero es que es mamífero completo. Pero es que tiene el pico de pato. Es mamífero. ¿Sabes? Eso nunca lo ven en los libros de ciencia, porque ese desmiente todas las cosas que ellos enseñan, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Macroevolución. Ejemplo de macroevolución que ellos dicen, mira, en los libros de ciencia te busca y aparece una imagen como esta. Mira aquí el ave que vuela. ¿Okay? El Archaeopteryx, que ellos dicen que era un reptil que volaba. Están los pterosaurios, que eran pterodáctilos, todos aquellos que vemos. El avión de Pedro Picapiedra. ¿Okay? Están los grandes, se ve aquí. Y de ahí, de este reptil, que era el tatarabuelo de todos, era un reptil que andaba en dos patas, decían ellos. Salió el Archaeopteryx y de ahí salieron los pájaros. Y por aquí mismo, de eventualmente ese reptil salieron los cocodrilos. Y también los lagartijos y las culebras. ¿Dónde está eso probado? En ningún sitio. ¿Okay? Eso lo soñó Darwin. Y... ¿qué pasó aquí? Lo perdí. Mira a ver si es que... No, aquí va James. No sé qué es. Espero que no esté dándole con restartear. Pero ya mismo lo bregamos. ¿Ok? Génesis 1:24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra. Ya ves que el Señor los tenía distintos todos desde el principio. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Las especies, todas. Y vio Dios que era bueno. Aquí es que está todo explicado, ¿verdad? En el Señor que lo creó todo. Así que, resumiendo, cuando usted oiga la palabra evolución, en los libros seculares, se refiere a macroevolución. Esto. Y es mentira. Un viaje que una vez di por allá, un
Museo de Historia Natural que está en Nueva York. O sea, que en Nueva York hay un montón de museos de esto. Pues el Natural History Museum, Museo de Historia Natural, está este. Mira lo que dice. Le muestra un fósil, ¿verdad?, del pterodáctilo aquí. Dice, ¿cómo puede ser un pájaro o un dinosaurio? Ellos dicen, mira cómo lo dicen. Qué fuerza, cara. Dice, tales como los humanos son primates y mamíferos porque descendimos del primer primate y del primer mamífero, o sea, del mono. Los pájaros son dinosaurios porque ellos descendieron del primer theropod, que era un dinosaurio, o sea, el primer protodinosaurio y el primer dinosaurio, o sea, esa primera mezcla. Ellos no saben ni cuál es el primer dinosaurio y tampoco saben ninguna de esas cosas aquí, pero hay que inventar. Van los niños, vamos a un field trip allí, ¡fua! Y le enseñan este embuste y te lo ponen bien fácil. Ah, sí, esa es la lógica. Nosotros venimos del mono porque los pájaros vienen de los dinosaurios. Ah, ok, está bien. Sí es. Y te lo ponen allí, la fuerza de cara. Te lo ponen. Hay otra evolución también, ¿verdad? Y esta simplemente es jocosa, ¿verdad? Esta es la evolución de Mickey Mouse. ¿Usted sabe el primer muñequito? Steamboat Willie, creo que era. Steamboat Willie. Así era que se veía. Tiene el jabo bien largo. Después, en el 30 se veía así, después en el 35 así, en el 40 sale la película aquella fantasía. Después sale, y sigue evolucionando. En los 2000 ya son más como si fuera 3D. Entonces ahora, si usted ve la serie de televisión, se ve así, se ve como flat, como cartoonish. Así son. Pero es el mismo Mickey Mouse, hermano. Es lo mismo. Y by the way, Mickey Mouse no existe. Mickey Mouse se lo inventó alguien y eventualmente, y es un imperio ahora. Y el mismo caballero dice, no se olvide que todo surgió de un ratón. Y es verdad, surgió de un ratón. It all started with a mouse. ¿Ok? Va bien. Así que, nada de eso. La mosca de la fruta, que esta mosca está famosamente en todo el mundo, eso se mete en cuantos sitios, tiene diferentes variantes. Y en el laboratorio han ido creando variaciones. Pero es la misma mosca, hermano. Simplemente que se ve diferente. ¿Y nosotros? ¿Aquí hay alguien que se vea como el que está al lado? ¿No? Y nadie duda que usted es un ser humano. Eso es microevolución. Bueno, sí. Pero vamos a decir, los que estamos aquí en este lugar somos todos seres humanos. ¿Okay? Lo mismo aquí con los perros. Y fuéramos a decir, wow, con mucho montón de perros hay aquí. Nadie duda que sean perros. Mira, aquí usted ve ¿qué es esto? Esto parece un dálmata, ¿verdad? Aquí arriba. Dice, y aquí hay un terrier. ¿Quién dice que no son perros? Claro que son perros. ¿Ok? Así que todos son perros. Lo único que mira, un bulldog aquí. Un pitbull acá. O sea, todos son perros. Nadie lo va a dudar. Esto es lo que está fuerte. Ese es en el mismo museo aquel. A la salida de esa parte ponen un esqueleto humano, un esqueleto de esto parece que es un orangután. Como que dice, primo o abuelito. Y eso se queda incrustado en la mente de la gente. Ya está todo hecho. No tengo que preocuparme por estas cosas, ya eso está aprobado. Y es un embuste. ¿Okay? Porque ¿de dónde sale el embuste? Necesitamos ver de dónde salimos. Pero no creemos en Dios. Hay que buscar una teoría que explique sin Dios. La Biblia dice, allá Romanos 1:16. Pero yo pienso que en el fondo ellos saben que está Dios, pero quieren probar que Dios no está. Pues claro, porque ellos dicen, como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios. O sea, que ellos sabían que Dios existía, pero decidieron no tenerlo en cuenta. Dios entonces nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Atestado de injusticia, fornicación, perversidad. Ahí salen todas estas pocas vergüenzas que tiene el hombre. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Ok? Y por ahí sigue con todo ese montón de adjetivos por ahí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que todo esto está explicado aquí.
¿De dónde sale que el hombre es culpable? Todo esto se hizo a sabiendas, ¿ok? Y esto es lo que vemos en Romanos 1:21. Conocido a Dios, le conocieron, pero no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Nosotros vamos a ir por encima de Dios. Y el corazón de ellos, Dios le metió las tinieblas, ¿ok? Y de ahí que salen tantas aberraciones. Y esto es lo que acabamos de leer en Romanos 1:28. Amén. Pero eso es lo que es un ateo como tal, ¿verdad? La definición de ateo, el ateo es que sabe que hay Dios, Pero dicen que no. pero el necio dice en su corazón, no hay Dios, sabiendo que hay Dios. El ateo es alguien que, según ellos, Dios le quedó mal. Esta es la definición de ateo. Busque para que usted vea. Si usted conoce a alguien que se llame ateo, dígale, ¿qué fue lo que Dios no hizo según a ti te dio la gana? Ese es el fundamento del ateo. Un día Dios no me escuchó, un día Dios no me dio. Dios, yo le pedí esto y no me contestó. Porque piensan que Dios está como el genio de Aladín para hacer lo que ellos quieran. ¿Qué? Sí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo podemos buscar más adelante. Voluntariamente ignoran estas cosas, si es adrede. Ellos saben que hay un Dios, pero no le quieren servir. ¿Ok? Más adelante, entre los juicios que se ven en el Apocalipsis, usted pensaría, oye, pero cuando la gente vea en la tribulación que viene toda aquella cosa para encima de ellos, tienen que reconocer a Dios. Pues no. Dice que crujían los dientes contra Dios mismo. Y se ponían más duros y más enojados y más empedernidos en sus cosas. Porque uno no cambia cuando percibe la presencia de Dios. Uno cambia cuando Dios quiere que uno cambie. Eso es parte de la soberanía de Dios. Usted es salvo, ¿usted sabe por qué? No fue porque a usted se le ocurrió un día y usted dilucidó que había que creer en Cristo. El que le convenció a usted fue el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros estamos tan corrompidos y tan malos que no nos nace el pensar las cosas del Señor. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ¿okay? Ni mis caminos son vuestros caminos. Hermanita Rosana, sí. Segundo de Pedro 3:5, ¿qué dice? Ah, sí. Segundo de Pedro 3:5, correcto. Correcto. Exactamente. Estos ignoran voluntariamente. Vamos a leer el 4 también, porque el 4 habla de parte de la teoría del mundo, según ellos. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Según de Pedro 3:4. Porque desde el día en que los padres durmieron, dice el mundo, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La realidad es que no es así. Ni hay pruebas de que las cosas hayan quedado intactas como el Señor las creó, porque el Señor las creó, ¿verdad?, con un propósito. Pero dice, sin embargo, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. La tierra salió del agua, no el agua de la tierra, como ellos dicen al revés. La sopa, ¿se acuerdan de la sopa? ¿Ok? Sí, decían, no hay Dios. Por eso dice, necios ha habido desde el principio. Dice el necio en su corazón. No hay. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón. O sea, cuando dice en su corazón es que está convencido que no hay Dios. ¿Ok? Y se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y se llama el salmo, le puse como título, necedad y corrupción del hombre. Salmo 53, creo que lo repite, ahora que me acuerdo, ¿verdad? Lo dice ahí también. Dice el necio en su corazón, Salmo 53:1, no hay Dios, es el mismo versículo. ¿Ok? Así que terminando ya, hermano. Así que la evolución, macroevolución, pretende desmentir la Biblia. Desmiente la existencia de Dios, lo cual es real. Y esa evolución se enseña como ciencia, pero es una religión, hermano. ¿Sabe qué otras religiones hay también? La religión esa del naturismo. ¿Usted ha visto eso? Cómete no te comas lo que es de arriba de la tierra con lo que es debajo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no? No te comas el plátano verde
cómetelo maduro. ¿Pero es el mismo plátano? No, maduro. Te lo comes verde, no te va a ir bien. ¿Por qué no te va a ir bien? Nunca se lo explican. No hay nada que haga sentido, hermano. Entonces son cosas que se creen. Hay personas que dicen, yo me voy a comer las cosas orgánicas, y hay un negocio de venderle las cosas orgánicas. ¿No se ha dado cuenta que siempre son más caras? Porque siempre ellos saben que hay gente que las va a pagar. Entonces usted dice, ¿y cuán orgánicas son esas cosas? Todas son orgánicas, porque son organismos. Ah, no, me refiero a que no usan pesticidas. ¿Sabe usted si usan pesticidas? Usted estaba allí ya. Fíjese de eso, mire. Entonces, ¿usted cree que porque Sí, comenzaba el estudio hablando sobre cómo es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y parte de lo más importante, ¿verdad? Dios puso eternidad en nuestro corazón, pero también nos dio raciocinio, nos dio la capacidad de razonar y nos dio un intelecto para poder pensar. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque nuestra fe es una fe que es racional,
Dios no nos manda a que hagamos las cosas a ciegas, sino que Él nos da las evidencias y está de nosotros o en nosotros poder aceptar esas evidencias que nosotros confrontamos, y lo mismo debemos hacer con todo lo que nosotros observamos. Y en este tiempo, lamentablemente, todas las cosas son artificiales, el azúcar es artificial y tal cosas artificiales, y hemos llegado al punto que la inteligencia también es artificial, lo cual lleva a las personas a perder la capacidad de poder razonar. Según pasa el tiempo, lamentablemente podemos ver cómo el pensamiento crítico va disminuyendo y las personas simplemente aceptan las cosas porque están ahí, están publicadas, por lo tanto debe ser cierto, y hay que tener mucho cuidado. Estoy de acuerdo con lo que dice. Gracias. Gracias, Jens. Sí, con este estudio se creó hace muchos años, tenía ciertas imágenes que están puestas aquí. Yo dije, oye, esa del mono convirtiéndose en un hombre, que la puse un par de veces aquí, en Google AI. Le dije, mira, créame una gráfica típica del el consenso secular, así mismo le puse, de lo que entienden es la evolución. Sí, entonces que si el microbanana está creando la gráfica, que si una vaina allí, ¡fua! Esa fue la que salió yo, esa misma la vamos a poner ahí. Porque ese es el centro del plato de lo que ellos piensan. Así que, volviendo a lo que dice hermano Jen con inteligencia artificial, usted se pone allí y dice, muéstrame de dónde salieron todas las cosas, y le va a empezar a imponer todo esto, porque como eso es lo que está allí. ¿Usted quiere ver de dónde salieron todas las cosas? Amén. Vaya la palabra del Señor, allí lo va a encontrar. Y terminamos, hermanito, ya, en el nombre de Jesús. Los peligros de la evolución. ¿Ok? Salmo 11, 2 al 3 dice, he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto a los rectos de corazón. Siempre hay alguien malo pendiente de usted. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fundamento de todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es uno de los fundamentos. Amén. Salmo 11, 2 a 3. Más adelante yo le voy a poner el PowerPoint, se lo puedo poner en el chat. Quiere verla, tenerla ahí para revisarlo después. ¿Ok? Según de Pedro 3, 3 al 7. La hermana Rosana lo estaba citando, y lo veían también. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor no viene nada. En otras palabras. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas son así, desde el principio, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Esa fue una de las razones por las cuales el Señor terminó todo con el diluvio, no con fuego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor va a destruir el mundo como lo conocemos para que hayan cielos nuevos y tierra nueva. Y se va a ser destruido por fuego y cuánta cosa hay. Usted lo ve escrito en la palabra del Señor. Así que el Señor lo creó y el Señor es el que decide cuándo lo va a destruir. ¿Usted se da cuenta de esto? Usted visto, acá dejando usar una noticia. Dicen que el sol, lo único que va a durar son 100 millones de años más. Y se va a ir enfriando. ¿Y qué usted va a hacer cuando se enfríe? Should I be scared? 100 millones de años dicen ellos. Ellos no saben nada de eso, eso es un cuento, hermano. ¿Quién sabe cuándo va a terminar el sol y la tierra y la luna y todo lo que está entre medio? El mismo que la creó, la palabra del Señor dice, si Él la creó, Él es el que tiene control sobre ella. Amén. Así que el punto de partida dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según Timoteo 3:16. La parte que dice, en ningún otro hay salvación, amén, solamente en Cristo, es igual de válida que la que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es que hacemos énfasis en esto, porque estoy seguro hay personas creyentes que se dejan llevar por lo que dice la ciencia en este asunto, y es incompatible, hermano. Seguramente creyentes dirán, ay,
me vas a arriesgar a verme como el más zángano, el más ridículo? Sea el zángano y el ridículo en el nombre de Cristo Jesús. ¿A quién se lo vamos a dejar entonces? ¿Ven? Te diga, con la boca llena, yo creo en Cristo Jesús y en el Dios creador de cielo y tierra. No en este revolú que están enseñando aquí. En una ocasión que estaban allá dando una orientación de que los planes médicos, en otro patrono que yo tuve, estaban aceptando pues, matrimonio del mismo sexo, como que cualificaban plan médico. En ese tiempo era la que estaba comenzando. ¿Cómo se le llama eso? Y yo dije, eso se le llama abominación. Adelante todo el mundo, era una orientación como de 300 personas. Se le llama abominación, la Biblia le dice. Y todo el mundo callado, callado, callado. Y ahora ya al final uno ya dijo, predique. ¿Sí? Porque lo dan por bueno. Ese es el cambio de los tiempos. Nos estaba adaptando a los tiempos. Sí, es verdad. A los tiempos de poca vergüenza. Pero si vamos a lo que dice la Biblia dice que varón y hembra los creó, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. ¿Okay? No será fulano y fulano, dos varones que se unen y dos mujeres, sí. Pero que todo su bebé uno lo analiza bien y se da cuenta que la vida del Señor está bien cerca. Claro. Porque todo eso que está pasando, lo mismo que decía James, todo eso va llevando a que la gente se pueda estar que van a hacer todo lo que los gobiernos le digan. Claro. Y también la otra parte de que dice la Biblia, que como los hijos ¿De Noé? así Sí. será la vida del Señor. Muy cierto. Inclusive, si usted va viendo claramente en qué va a terminar todo con lo del anticristo, es que todo el mundo va a decir paz y seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuál paz y seguridad? Va a llegar un momento que va a aparentar de que ya no hay queja. Porque el anticristo puso vergüenza en todo el mundo. Y ahora todo va bien. Y yo lo único que tengo que hacer, no me tengo que preocupar por nada. Ese es el énfasis que le da. Porque alguien está velando por mí. ¿Ve? Esa misma dependencia que usted tiene que tener de Cristo Jesús, pues el anticristo la que va a querer usurpar, para que la gente confíe en él y no haya ningún problema. ¿Ok? Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, como que dice, no necesitamos a Dios, ahora sí que no necesitamos a Dios para nada. Porque el anticristo dice, va a venir sobre ellos destrucción repentina. Ahí es que el Señor va a adoptar cuentas con todo el mundo. Amén. Muy bien. Repaso y con esto nos vamos. ¿Por qué es importante este tema? Porque la creación según la Biblia es que Dios lo creó todo. ¿Ok? ¿Y qué demuestra la creación? Que hubo un creador. Nada puede surgir solo. Hubo un creador. ¿Ok? ¿Qué es la teoría de la evolución? ¿Ok? Que todo surgió a partir de una masa de materia. ¿De dónde salió la materia? No sabemos. ¿Cuánto tiempo necesitó? Billones de años, porque todas las cosas se fueron mezclando, unas cosas resultaban, otras cosas no, hasta las que se fueron resultando fueron las que se fueron pasando y llegamos hasta donde llegamos hoy. ¿Ok? Así que esos orígenes, el origen del mundo y el origen de las especies como tal. 4 tipos de evolución, ¿verdad? No los vamos a recordar todas ellas, pero usted recuerda micro y macro. Micro es cierta, macro es la falacia que hemos estado señalando aquí. ¿Okay? Micro y macro evolución. ¿Ok? El único tipo de evolución que se ha observado es la microevolución que ocurre hoy. ¿Ok? ¿Cuál es la razón por la cual se enseña la evolución en nuestras escuelas, universidades y los medios? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Y existe la pregunta, ¿de dónde salimos? De Dios no es, dicen ellos. Es esta otra teoría. Y nadie sabía articular estas cosas hasta que salió el caballero Darwin y les dio a ellos una teoría y dicen, esa es la que queremos. Entonces se hicieron más Darwin que el mismo Darwin, porque todo el mundo se agarró de ese clavo caliente para decir, esta es la verdad. Y por ahí surgieron un montón de vertientes y la gente ha hecho 20.000 escajeras y dinero con todas estas cosas que están basadas en engaño. ¿Qué presenta la teoría de evolución como peligro? Que desmiente que hay un Dios creador. Casi nada. Es incompatible con el creyente la teoría de la evolución. Y es una teoría, hermano.
Okay. No, esto no está aprobado. ¿Okay? Así que con esto terminamos. Más adelante nos ponemos agenda. Vamos a ir un poquito más de detalle en otras cositas. ¿Cuán vieja realmente es la Tierra? Usted vaya a ver el Gran Cañón, dice, ese río que usted ve allá abajo, una milla de hondo para allá abajo. Ese río hizo este cañón gigante. Y el río Nilo y el Amazonas, que tienen la misma edad que el río, ¿por qué no hicieron un tajo así de grande como lo hizo este río? Nadie puede contestar esa pregunta, porque esos son embustes, hermano. Ese río hizo este tajo hasta que llegó allá. Embuste. Los otros ríos, mira, la Culebrina, o el río Grande Añasco, hubiera hecho un tajo que llegaba, por lo menos media, ponen una rebajita, media millita para abajo. No se pueden cruzar los ríos, hay que hacer un puente, darle la vuelta. Porque si están billones de años sacando tierra colorada y tirándola. ¿Usted se fija cuánta tierra colorada saca el río Grande Añasco y la tira a la bahía de Añasco? Si hubiera estado 3 billones de años haciendo eso, ¿no quedaba Puerto Rico? Pues, chicos, pero, ¿sabes? Entonces nadie dice, sí, es verdad lo que dicen esto, ese mono se parece a mí. Y es verdad, hermano. ¿Sabes? Por eso que uno tiene que estar alerta con esta cosa, no se deja caer así. ¡Guay! Le meten 40 embustes a uno. Y después uno le paga el ticket para que se lo den. Ok. Ahora sí, el próximo estudio no va a ser de evolución. Vamos a volver al tema, pero más adelante volvemos al tema creación y evolución. Este es el nuevo libro que ya se tiene, conectándonos con otros como lo hizo Jesús. Y el primer estudio, está acá el hermano James, satisfaciendo necesidades. ¿Okay? Y este es el tema. Lea Lucas 5, hermano, para la semana que viene. Amén. Gloria a Dios. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Muy bien. Más adelante, obviamente, el estudio va a estar grabado en vídeo, pero también le puedo pasar la diapositiva, porque ahí usted puede tomar nota de los versos y cositas que usted quería. ¿Ok? Lo puede compartir con quien usted quiera también. ¿Ok? Así que queremos, ¿verdad?, ser veraces, según nos dice la palabra del Señor. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Padre Santo, dándote gracias nuevamente por tu palabra, la cual te pedimos que tú bendigas ahora. Tu palabra contiene la verdad y toda la verdad. Gracias por haber creído en ella. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser portavoces de tu verdad en donde quiera que vayamos, creyendo las cosas que son reales, las cosas verdaderas, no muchas patrañas que hay por muchos lugares en este mundo, Señor. ¿Y qué podemos esperar si el rey de este mundo está suelto por ahí, buscando a quien devorar? Y no solamente lo hace con cosas catastróficas, sino con cosas sutiles como esta, que pretende engañar el corazón y la mente y confundir y dar a entender que tú no creaste, que tú no existes, que tú no enviaste a tu Hijo a salvar, porque no hace falta. Y contra eso, Señor, es que tú has puesto a tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.